Ya se despertaron, ¿no? Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bueno verlos, hermanos. Pues qué bueno que han venido. La gloria sea para el Señor. Qué bueno que estén aquí. Amén. Dios es santo. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Vamos hoy a continuar con nuestra serie, las preguntas y respuestas de Dios o las mías. Así se llama la serie. Las mías son importantes también. Porque si yo le doy respuestas a Dios que son conforme a su plan, a su voluntad, entonces las respuestas nuestras también son muy importantes. Hay un hombre en el Antiguo Testamento, un hombre que tiene ciertas características o es alguien muy especial, es un profeta, y es un profeta rebelde. ¿Saben ya de quién me refiero, no? ¿O a quién me refiero? Me estoy refiriendo a Jonás. Y hoy vamos a ver un poco la historia de Jonás, tal vez una historia muy conocida, pero me gustaría que lo viéramos. Quiero ponerlos en el contexto del libro de Jonás. En los primeros 3 capítulos del libro de Jonás, vimos al profeta como el objeto de la acción divina. O sea, Dios tuvo que actuar en su vida por causa de su rebeldía. Y por eso pues él fue reprendido. Eso lo vemos a partir del capítulo 1, versículos 4 al 16. Y vemos luego como Dios también rescata a Jonás. Y lo vemos a partir del versículo 17 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. De ahí en adelante vemos el compromiso de obediencia de Jonás. Y cómo Dios lo comisiona de nuevo. O sea, Jonás es recomisionado. Y lo vemos en el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y en el capítulo 4 pasamos a algo bien interesante. Jonás se convierte en el sujeto en vez del objeto. Quiero decir, en este capítulo encontramos al profeta reclamando la forma en que Dios actúa o actuó hacia los ninivitas. En esencia, el siervo estaba diciéndole a su maestro, a su amo, que no estaba de acuerdo con su proceder, y entonces alzó su gran protesta. Eso a grandes rasgos es lo que los 4 capítulos de este libro de Jonás nos muestran. Y me gustaría entonces que por favor leamos estos versículos de Jonás del capítulo 4 hasta el capítulo 4, versículo 1 al 11. Vamos a leerlo todos aquí, apúntenlo ustedes si usted tiene ahí su Biblia, vamos a leerlo todos aquí en la pantalla, ¿les parece? Pero apunte primero, ¿vale? Bueno, si a usted le gusta apuntar. Entonces dice así la palabra del Señor. Después de todo lo que les nombré, en el capítulo 4, por lo que pasaba, dice versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Paramos un momento por ahí. ¿Quieren, por favor, tomar esa pregunta para ustedes? ¿Quieren dejar el versículo 4 como la pregunta de Dios para ustedes? Y las mujeres no comiencen a codiar ahí al marido, porque ellos también les pueden codiar a ustedes. Amén. Ustedes también se enojan mucho, hermanas. Y regañan. No, mentiras. Versículo 5 nos dice, el versículo 5 nos dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Versículo 7 dice, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo,
mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, cabezón? No, ahí no dice eso. Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Versículo 10, y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. De forma interesante, así termina el libro de Jonás. ¿Cierto que sí? ¿Termina así? Pues qué bien. Entonces vamos al texto, no sin antes pedirle al Señor que nos hable por su palabra. Padre, usa, Señor, este mensaje, bendito Dios, para hablar a nuestras vidas. Nosotros sabemos, Señor, que tú tienes palabras de vida eterna. Así lo reconocemos, Padre. Y te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, háblanos por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Entonces dice el primer versículo, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y nosotros nos preguntaríamos, ¿cómo enojarse por algo así? ¿Cierto que sí? ¿Cómo enojarse por la salvación de un pueblo? Si nos dijeran que se salva Estocolmo, estaríamos saltando en un pie. ¿Sí o no? Bien. Entonces, ¿cómo enojarse por la salvación de alguien? Porque Jonás no quería que los ninivitas se salvaran. Creo, y nos queda claro en el texto, que los criterios y sentimientos de Jonás parecen ir al revés de los deseos y sentimientos y criterios de Dios. Y está muy disgustado. ¿Pero por qué está tan disgustado? ¿Saben una cosa? Algo que disgustaba a Jonás era que él había dicho algo y tal vez no se cumpliera. Jonás temía perder su reputación en su propio país. Quienes no entienden esto no pueden comprender un poco la actitud de Jonás, y ya vamos a entenderlo un poco más. La salvación, pensaba Jonás, era solamente para los israelitas. Él no creía que Dios quisiera salvar a ninguno más. Se parecen a ciertas iglesias. Nosotros somos los salvos y nadie más es salvo si usted no viene aquí. Entonces lo que está en juego no es solamente la salvación de los ninivitas. Hay algo mucho más hondo, algo muy profundo. Y en Deuteronomio capítulo 18, versículo 22, leemos así. Si el profeta habla el nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni acontece, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. Este sería tal vez el pensamiento de Jonás en esta ocasión. ¿Cómo voy a volver a Israel?, pensaba él. ¿Cómo voy a volver a Israel como profeta de Jehová si predije la destrucción de Nínive y Nínive no ha sido destruido? De seguro me van a apedrear. Es lo que pensaba seguramente Jonás. Una vez más les digo que Jonás pensaba en su reputación. El pecado de Jonás consistía, entonces ahora era en que él estaba en desacuerdo con la voluntad de Dios acerca de la salvación de los ninivitas. Él no le importaba que los ninivitas fueran salvos. Y entonces dice el versículo 2, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Aquí Jonás parece referirse a sus cálculos personales, que todo le iba a salir mal por culpa de Dios, pues no se iba a cumplir lo que él decía porque Dios era demasiado bueno. ¿Y saben por qué decía eso él? Porque Jonás conocía la misericordia de Dios. Él había sido receptor de la misericordia de Dios. Él había sido librado de una muerte horrenda en la boca de un gran pez. Así como usted y yo conocemos de la misericordia de Dios, porque usted y yo somos salvados de estar en las profundidades del pecado, de estar en las profundidades de la muerte eterna. De ahí nos ha rescatado el Señor. Por lo tanto, ustedes y yo, como Jonás, conocemos de la misericordia de Dios. ¿Sí o no? Amén. Amén. Entonces decía eso. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte
y grande en misericordia. Y eso lo podemos firmar nosotros, ¿sabes? Porque cuánto el Señor nos ha tenido paciencia. Son muchos los que piensan que podrían gobernar el mundo mejor que Dios, porque piensan que los demás no merecen misericordia. Y peor si esa misericordia pone en riesgo mi comodidad. Algunos dicen, no, yo lo haría así, Señor, ¿cómo es que tú vas a bendecir a ese pueblo que nunca te ha hecho caso, que no sé, como si nosotros fuéramos perfectos? ¿Cuántos de aquí son perfectos? Levanten la mano. Ok. Este es un mal de mucha gente que le dice, Dios, hazlo así, o yo lo hago así porque yo creo que es mejor así. O sea, estamos diciéndole, Señor, tú no sabes gobernar. Y algunos dicen, yo hago así porque Dios es misericordia. O lo ocupan ahora la misericordia de otra manera. Dios tiene misericordia y aunque yo no le obedezca, Dios me va a bendecir. ¿Saben por qué? Porque Dios sabe. Ese es el problema. Dios sabe. Y si usted no se acomoda a lo que Dios dice, entonces seguramente que el resultado de sus obras van a tener lo que usted no espera. Porque nosotros esperamos que aunque metemos la pata, ¿cuántos conocen ese término? Todos, ¿no? Dios igual va a hacer porque Él es bueno. Ah, no, como Dios es bueno, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuántas veces hemos pensado así? No hace falta que levanten la mano. Entonces él pensaba, Jonás, que Dios, incluso dice aquí algo que a veces nos parece un poco curioso, porque al final de este versículo 2 dice, y que te arrepientes del mal. No es que él se arrepienta, sino que tiene paciencia, porque lo que Dios determina, Él lo va a hacer. Él solamente espera que todos vengan a un genuino arrepentimiento. Amén. Y démosle gloria a Dios porque esperó por nosotros. ¿Por cuántos Dios esperó? Levante la mano por quien Dios ha esperado. Gloria al Señor. Ahora pues, versículo 3. Oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Yo no voy a pedir que levanten la mano los que han pensado lo mismo. Y algunos han pensado, Señor, quítame la vida, porque esa muchacha que era mi novia me terminó. O algunas mujeres han dicho, quítame la vida porque no tengo a ese hombre que yo amo. O algunos han pensado, quítame la vida porque no logro lo que yo quiero. Porque recibo algo que a mí no me interesa. Yo quiero tener otras cosas. No quiero vivir esta vida. Y en esta ciudad y en este mundo que vivimos hoy, no parece ser algo muy lejano encontrar que incluso jóvenes de edad adolescente están diciendo, no quiero vivir porque no encuentro sentido a la vida. Hace poco estábamos orando esta semana, el miércoles, estuvimos orando por una petición de un joven de 15 o 16 años que tiene depresión. ¡Wow! Yo con 15 años tenían que ponerme la reprensión porque no me quedaba quieto. Pero gloria a Dios, tenemos la oportunidad de ir a ese Dios misericordioso. Tenemos la oportunidad de llegar y golpear la puerta de este Dios maravilloso que ha tenido misericordia con nosotros, y por eso estuvimos aquí orando el miércoles, porque creemos que Dios también tiene misericordia para aquellos que están en necesidad hoy. Amén. Quítame la vida. Algunos se van a otro extremo. Quítame la vida. Mira, así me cueste lo que me cueste, así me toque sufrir lo que yo tenga que sufrir, con tal de que yo me pueda vengar, así me muera en el intento. Son cristianos, ¿cierto? Tienen una total actitud de cristiano el que piensa así, ¿no? ¿Están seguros? Ok. Algunos piensan que lo van a hacer mejor que Dios y que castigan mejor que Dios. Señor, si me lo encuentro, yo lo hago pedazos. Muchos han pensado así. Y la pregunta aquí es, volviendo a Jonás, ¿qué le habían hecho los ninivitas? Bueno, tal vez lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué es lo que motivaba a Jonás a tomar esa actitud? Creo que el no haber preguntado a Dios antes de hacer cálculos y planes personales hizo que Jonás tuviera un gran error. Porque si Jonás le hubiera preguntado a Dios sobre cómo actuar, seguramente no estuviéramos leyendo esta historia. Pero creo que Dios nos la ha dejado para ejemplo de la obediencia a su voluntad como el más grande beneficio y el más sabio estilo de vida que cualquier ser humano pueda tener. Esta
esta historia, este mensaje nos enseña sobre la obediencia inmediata a Dios. No es que voy a hacer primero esto, o voy a hacer primero aquello, o déjeme, Señor, como le dijo el joven, déjeme que yo vaya a entierre a mi padre. No es que el padre estuviera muerto, sino que dijo, espere que él se muera, que llegue a la vejez y entonces te voy a seguir. Cuando tenemos esa clase de actitud, seguramente Dios va a obrar en nuestra vida, pero lastimosamente para nosotros no es como lo esperamos. Amén. Ustedes seguramente están pensando, bueno, ¿y qué había en el corazón de Jonás para actuar de esa manera? ¿Cuántos piensan así? ¿Cuántos creen que sería interesante saber qué había en el corazón de Jonás? ¿Estaría interesante saber qué hay en el corazón de Jonás, sí o no? Ok. Yo le devuelvo la pregunta. ¿Qué hay en su corazón para obrar de la forma en que ha obrado? ¿Qué hay en sus corazones para obrar de esa manera egoísta en la que a veces nos hemos visto actuando? ¿Qué hay en nuestro corazón para obrar de esa manera rebelde o agresiva como lo hemos hecho alguna vez? ¿Se ha preguntado usted eso? Déjeme decirle que lo primero que encontramos en el corazón de Jonás es una grande frustración debido a que no alcanza lo que quiere. ¿Y qué es lo que Jonás quiere o lo que no quiere y por qué huye? Primeramente, déjeme decirle que no quería que los asirios gozaran de la misericordia de Dios y mucho menos ser el mensajero de Dios hacia ellos. Usted y yo amamos a todos, ¿cierto? Pues vamos a ver eso. Porque si lo enviaran hoy a predicarle a ciertas personas, ¿iría usted de buen gusto? ¿Iría usted de buen modo? Déjeme decirle la verdad, que aun siendo pastor, algunas veces digo, Señor, ¿no puedes mandar a otro? ¿O cuántos de ustedes sí lo obedecen así correctamente? Si lo saben hacer, por favor, me enseñan cómo. Entonces no quería que los asirios gozaran de la misericordia de Dios y mucho menos ser él el mensajero. En verdad, todos los enemigos de Israel, o de todos los enemigos de Israel, los asirios eran los más crueles. No solamente destruyeron la ciudad de Samaria y deportaron a sus habitantes, sino que pusieron otra gente en esa tierra, de manera que los judíos ni siquiera, escuche esto, tenían un lugar al cual regresar. Por lo tanto, piensen en esto, no solamente Jonás tendría fuertes prejuicios contra los asirios, sino que muchos de sus compatriotas tampoco hubieran ido a darle un mensaje de parte de Dios a ese pueblo que prácticamente era su enemigo. Nínive era una ciudad grande. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio, edificado al lado del río Tigris, en la parte norte de lo que hoy es conocido como Irak. Los arqueólogos dicen que la ciudad fue ocupada siglos antes de Cristo y llegó a ser capital de Asiria durante el reinado de Sennacherib del 704 al 681 antes de Jesucristo. Para las personas que vivían en Israel y en Judá, en aquellos días Asiria realmente significaba su peor y más encarnizado enemigo. Era el país, como les decía, más cruel contra Jerusalén, contra los judíos y contra todos sus enemigos. Ellos no querían ir a Nínive. Así como algunas partes usted no quiere ir. Y déjeme decirle que tal vez usted tenga razones usted y yo tengamos razones para no ir a predicarle a cierta familia que un día nos humilló, nos tiró nuestra ropita para la calle, a cierta familia que tal vez un día, o a ciertas personas que tal vez un día nos pegaron, nos dijeron, nos hicieron, nos engañaron, nos fraudearon. ¿Cierto que sí? Eso es algo humano. Pero déjeme decirle que si nosotros somos nacidos de nuevo, todas las cosas, hermano amado, son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Si usted tiene dificultad para ir a predicarle a alguno, déjeme decirle que Dios puede obrar en su vida como obró en la vida de Jonás, y no le recomiendo que llegue a ese momento. Amén.
La otra pregunta entonces, o más bien saltémonos la pregunta, y vamos al versículo 4 que dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Qué versículo es ese? ¿Y qué les dije que era eso? La pregunta de Dios para nosotros. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta que nos compete a todos hoy. Una sola pregunta. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Lo mismo que en el primer versículo, el verbo hebreo para enojarse significa ponerse al rojo vivo de lo tan caliente que se puso este pobre Jonás. Le salía humo por las orejas a Jonás. ¿Cuántos reconocen ese estado? ¿Cuántos han estado ahí? ¿Sí? Bueno. Entonces, cuando Dios le pregunta, ¿hace bien en enojarte tanto? Este es un llamado a la reflexión. Dios le hace un llamado a la reflexión a Jonás. Dios le dice, te estás desbocando como un caballo, Jonás. Te estás convirtiendo como en un animal. Dios intenta parar la actitud rebelde del profeta y en eso vemos una vez más la paciencia, la ternura y la benevolencia de nuestro Dios. Así también lo hace con usted y conmigo, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Dios es paciente, justo, tierno y bondadoso conmigo. ¿Cuántos pueden decir eso? Amén. Amados hermanos, recordemos algo. Y yo quiero que usted se quede grabado este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Recuerde entonces que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y escuche bien esto. Nunca usted podrá mejorarla. Ninguno de nosotros puede mejorar la voluntad de Dios. Porque es buena, porque es agradable, porque es perfecta, porque es justamente lo que usted y yo necesitamos. Usted no tiene en ninguna otra parte, no existe ninguna otra fuente de benevolencia, de bondad, y nada más agradable, ni nada más perfecto que la voluntad de Dios en su vida. Amén. Con esta expresión, tanto, te ofendes tanto, Dios describe un enojo fuera de lo común en Jonás. Creo que si yo fuera Jehová, menos mal para Jonás y para ustedes que yo no soy él, yo le hubiera dicho a Jonás, si eso es lo que quieres, morirte, pues te voy a complacer, hermano. Solo me has causado problemas y ya estoy hastiado de tu actitud negativa. ¿De verdad que sí? Porque este hombre no encontraba en ningún momento capacidad para obedecer. Y le decían una cosa y hacía totalmente lo contrario. Y le hablaban de las cosas buenas y él quería que se convirtieran en malas simple y llanamente porque no estaban haciendo la voluntad de él. ¿Cuántos de aquí se enojan cuando no pueden hacer su voluntad? ¿Cuántos se enojan cuando la voluntad suya no es la que predomina en la casa? Cuando usted dice en la casa es que quiero frijoles y le sirven las lentejas y usted dice yo le dije que no era así y ahí comienza a salir el humo por las orejas y aquí algunos se ríen y dicen es que parece que como que sí estamos dando en el clavo. Gracias Señor, Dios está hablando. Aleluya. Versículo 5, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Uy, mire al hombre. Puesto que Jonás era una persona tan terca. Jonás era una persona supremamente terca. ¿Algún parecido con alguna realidad aquí? No. Entonces, por la terquedad de Jonás, es posible que él haya interpretado la pregunta de Dios como si esto significara que Dios no estaba engañado por el arrepentimiento falso de la gente. Y después de los 40 días, la destrucción efectivamente caería sobre Nínive. En otras palabras, les aclaro esto. Jonás entendió, no te enfades, hombre. Igual vamos a hacer lo que tú quieres. El Señor le pregunta, ¿vale la pena que te enojes tanto?
Y él cree que Dios le está diciendo, vale la pena que te enojes tanto si igual siempre vamos a darle duro a Nínive. Él entendió eso. Y entonces, ¿qué hace Jonás? Él fue a coger palco para ver la gran final. Dice que se fue allá a una loma y miraba, esperando los 40 días. Así como cuando usted está en la casa esperando que su marido llegue con el palo en la mano. Ah, no, esa no hay aquí, no. Gloria a Dios. Y entonces hizo una enramada semejante a las que los judíos hicieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuántos se acuerdan de ese estudio que hacemos aquí los viernes, la fiesta de los tabernáculos? Y vemos cómo eran hechas las chocitas, ¿cierto? Pero ustedes por un momento se pueden imaginar el efecto psicológico sobre la gente de Nínive al ver al profeta por allá esperando. Ese profeta de las malas noticias esperando sobre una loma para ver los resultados de su profecía. Yo creo que Jonás en ese momento se parecía como al águila esperando que se acabe de morir por ahí el conejito que está medio herido o el animal herido, que se muera rápido para caerle encima. Y es importante, hermanos, entender que la historia de Jonás tiene cierto plan. ¿Sabe por qué? Porque incluso Jesús nombra a Jonás. ¿Cuántos saben que Jesús nombró a Jonás? Cuando le pidieron señal. Dijo, no les daré ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significaba eso? Exactamente. Significaba que la señal de Jonás era que iba el Señor a pasar los mismos 3 días que pasó bajo la tierra, los mismos 3 días que pasó Jonás bajo el mar en la boca del pez. Entonces Dios tenía un plan con Jonás, ¿sí o no? Pero ¿qué hizo Jonás? ¿O qué hizo que Jonás no entendiera la señal o el plan de Dios? ¿Sabe qué era? Su egoísmo y su sectarismo. Porque esperaba que solamente Israel fuera salvo. Así como algunas veces les decía, como algunos creen, que solamente van a ser salvos los que uno conoce. No, Dios va a salvar a quien quiera porque Él tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Amén. Dice la escritura entonces, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Déjeme leerle hasta ahí. ¿No que él se había hecho una enramada? Parece que entonces Jonás no era como tan buen constructor, porque todavía le estaba entrando el sol. Y entonces así Dios quería que le librase de su malestar. Versículo 6 en la última parte dice, y algo que le pasó a Jonás. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero esa enramada entonces no le sirvió, no le dio toda la sombra que necesitara para refugiarse del sol del Medio Oriente. Y es que, déjeme decirle que por más que nosotros querramos o planeemos cosas, nunca nuestro plan será mejor que el plan de protección y el plan de cuidado que Dios tiene de nosotros. Si usted está en la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida es perfecto. Amén. Mientras usted construya su propia vida alejado de la voluntad de Dios, déjeme decirle que su obra no va a prevalecer, porque sin Dios usted edifica sobre la arena, y cuando viene cualquier pequeña borrasca, cualquier pequeña tempestad, su vida, esos planes que usted ha querido tener o ha querido realizar, van a quedar totalmente derrumbados, porque usted no tiene la sabiduría, porque usted no tiene el poder, porque usted no tiene el conocimiento que Dios tiene de su propia vida. Aunque le parezca que no es así. Todo intento de construir nuestras vidas apartado de Dios será un fracaso. Todo intento de construir nuestras vidas apartado de Dios será algo hecho en vano. ¿Qué pensaría Jonás al recibir esta bendición directamente de su maestro? Él pensaría, por fin hay una señal de que el Señor se va a poner de acuerdo conmigo.
Señor, ¿no te dije que era así? ¿No te das cuenta, Dios, que yo tenía la razón? Déjeme decirle, hermano, que si usted por algún momento ha tenido una dificultad y usted sabe que no ha arreglado eso, pero las cosas como que se han mejorado, pues no creas que Jehová se ha olvidado de lo que te ha mandado a hacer. Aunque a ti te parezca que ya todo pasó, no te engañes, mi amado hermano. No te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Amén. Y aquí veremos entonces el pago que recibe Jonás por su terquedad, versículo 7. Pero al venir el alba, después de que él estaba muy contento, el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Quién? Dios. Y a veces dicen, no, es que es el diablo. El diablo se me está metiendo conmigo y por eso voy a ponerme a hacer guerra espiritual. Y que van a pelear y el diablo dice, oiga, yo no tengo nada que ver con eso. Y los hombres dicen, y le voy a dar garrote al diablo. Y el pobrecito diablo, ¿qué diablo pobrecito? Dios lo usa a veces, ¿sí o no? Amén. Para que nos dé también duro. Me parece que en este punto es interesante ver que cuando viene el día siguiente y Dios preparó ese gusano, el cual hiere a la calabacera, o sea, le tumba su sombrita. Y ese pequeño ramaje se seca. Me parece que en este punto el profeta debía estar muy, muy confuso y preguntaría, ¿por qué había permitido el Señor esto? ¿Por qué Dios dejó que esto me pasara? Señor, es que tú no me amas. ¿Cuántos hacen eso? ¿Por qué me dio un solo día de comodidad? ¿Qué querrá Dios enseñarme? Mi amado hermano, Dios es soberano. ¿Cuántos saben eso? Amén. Diga conmigo, Dios es soberano. Amén. Y puede en cualquier momento quitar el gozo, quitar la protección, quitar la bendición de tener la sombra, quitar de su vida aquello en lo que usted se apoya. ¿Para qué? Para que usted no confíe en las cosas, para que usted no confíe en su propio entendimiento, sino para que reconozca que Él es Dios todopoderoso. Amén. Entonces, versículo 8, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Dicen que Jonás era así como yo. Lo hirió en la cabeza, se le cayó el pelo. A mí, por andar cogiendo tanto sol allá en Colombia. Pero este hombre se estaba desmayando, dice la escritura. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios hizo de esa choza, escuche esto, una escuela de disciplina para darle puntos de vista ilustrados a Jonás. Le mostró, mijito, como uno entiende con palabras, venga, yo le muestro que si yo le tumbo esto, usted va a entender. Y a veces Dios necesita tumbar la chocita de nuestra vida, lo que nosotros con nuestra gran sabiduría hemos construido, lo que nosotros con nuestro gran orgullo hemos construido. ¿Cuántos dicen, no es por nada? Pero mire, no es por nada, no es que yo sea orgulloso, pero mire todo lo que yo he hecho. Dios hizo de la choza entonces una escuela de disciplina. ¿Sabe? Me acuerdo hace muchos años. No muchos años, en realidad hace pocos años. Yo era joven. Y en Colombia conocí a un hombre que tenía una fábrica de unas cosas que hacía muy bonitas, pero él nunca había tenido un carro. Y comenzó a aprender a manejar. Y aprendió a manejar y le vendieron su primer carro. ¿Y cuántos tienen experiencia comprando su primer carro? Uno solamente mira que eso tiene y hace pipi, ay, sí, es un carro, lo compro. Y este hombre compró su primer carro y le metieron un gol, así decimos en Colombia, le engañaron. Compró ese carro y le engañaron, y ese carro era una chatarra, man. Así decimos en Colombia, yo no sé cómo dicen ahí en sus idiomas. Pero, claro, a los 3 días el hombre tuvo que meterle más plata. A la semana más plata, a las 2 semanas más plata, y a las 3 semanas más plata. Y la esposa le dijo, no siga con eso.
Vende esa chatarra, cambie esa porquería. No compre, no le meta más plata, por favor, que nos estamos quedando mal. Y el hombre, no, yo tengo que tener mi carro bonito. Y aunque estaba malo por todas partes, lo mandó a pintar. Y lo puso muy bonito de apariencia. Y seguía cada vez le pedían más plata a ese carro. Y era una cosita de nada de carro. Y carro viejo y bueno, ya lo tenía medio arreglado, pero no andaba este carro. Cada vez tenía un problema. Ese carro se convirtió en la escuela para ese hombre, porque el negocio que tenía, de verdad, ese carro se lo estaba comiendo. Y con problemas económicos, la esposa está cada vez más amorosa. ¿Cuánto les pasa eso? Con problemas económicos, comenzó con problemas con su esposa, se volvió loco por su carro y un día hasta por el carro le pegó a la esposa, lo que nunca antes había hecho. ¿Sabe? A veces las cosas, el estar empecinados en que se haga nuestra voluntad, es lo peor que nos puede pasar. Si no estamos en la voluntad de Dios, seguramente que estaremos muy, pero muy maltratados. Amén. Déjeme decirle algo más que se parece a usted y a mí. El ser humano, en este caso Jonás, es la única criatura que se rebela contra la soberanía divina. El ser humano es el único que se levanta para reclamarle a Dios. ¿O alguna vez ha visto usted un burro diciéndole, Dios, ¿por qué me hiciste burro? No. Somos nosotros. Entonces Dios quería mostrarle en carne viva a este hombre que Él es un Dios de bondad, pero también de severidad. La calabacera representa esta pequeña enramada, o esta pequeña planta, representa la bondad, la salvación y la liberación de parte de Dios. Tal vez nosotros no hemos valorado la calabacera que Dios nos ha dado. Pero déjame decirle que también el gusano y el viento solano simbolizan la severidad, juicio y destrucción de parte de Dios. En ocasiones su soberanía se manifiesta en bondad y en otras ocasiones se manifiesta en severidad. Porque a veces Dios tiene que tratarnos severamente para cuidarnos de las locuras que queremos hacer. Amén. Entonces, versículo 9, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? ¿Por qué te enojas tanto? Yo les pregunto hoy, hermano, ¿por qué se enojan tanto? ¿O por qué mejor juntos no le preguntamos al Señor, ¿por qué nos enojamos tanto? ¿Cuántos de ustedes, no les voy a pedir que levanten la mano, es más, sé que muchos no son tan valientes para levantarla, pero ¿cuántos de ustedes necesitan ayuda con su carácter? No levanten la mano. No hace falta. Déjeme decirle que yo no creo que haya necesidad que usted la levante, porque Dios sabe lo que está diciéndole. Y yo espero que en esta mañana usted entienda algo. Yo espero que en esta mañana usted pueda hacerse esa pregunta: ¿por qué te enojas tanto? ¿Qué es lo que te hace estallar? ¿Qué es lo que hace que te salga humo por los oídos? ¿Qué es? Y usted va a llegar a la conclusión sencilla de que es que no se hace mi voluntad. Porque yo no quiero que tú digas así, porque yo no quiero que tú comas así, porque yo no quiero que tú mires así. Eso le dicen las esposas a los esposos y los esposos a las esposas. ¿Sí o no? ¿O solamente me pasa a mí? Ah, no, pues los hogares perfectos, ¿cuándo nos dan una conferencia? Porque yo no quiero esto, es que a mí no me hable. Mire, usted ya sabe yo cómo soy. O otros dicen, usted sabía cómo yo era desde el principio. Y si le gusta así, bien, y si no, también. Eso sí, cuando la mujer se va a ir, así se ponen a llorar. Pero es una locura pensar que nosotros tenemos más capacidad que Dios para manejar nuestras propias vidas. Yo quiero pedirle en el nombre de Jesús a usted hoy que se rinda a Dios. Que ponga su carácter en las manos del que sabe cómo vivir. Amén. ¿Por qué te enojas tanto? Le dice el Señor a Jonás.
¿Será porque no estoy de acuerdo contigo? Y yo le pregunto lo mismo a usted. ¿Se enoja porque Dios no está de acuerdo con usted? Piense. Y todavía Jonás, se parecido a unos amigos que yo no digo el nombre, pero que estoy mirando, le respondió al Señor, le dijo, mucho me enojo, hasta la muerte. Oiga, vuelve a querer morirse. Por la rabia. Algunos se enojan porque, por cualquier cosa, hasta en la iglesia se enojan. Y déjenme decirles algo, ahora hablando de la iglesia, no comiencen a mirarme mal. El servicio al Señor a veces tiene que realizarse bajo condiciones adversas, hermanos. ¿Cuántos saben que a veces el servicio al Señor no es tan fácil? Uno viene y va a saludar al hermano, hermano, ¿cómo está? Y lo mira uno, perdón, ¿yo para qué saludo a esa fiera? Déjeme decirle que el mismo Jesús no tuvo todas las garantías que ni usted y yo tenemos, hermano. Mira lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 9:58. Cristo advirtió al joven que le quería seguir, le dijo lo siguiente, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¡Wow! Y nosotros nos quejamos porque nos toca subirnos al Tunelbana. Si el maestro sufrió tales dificultades, ¿qué queda para sus discípulos, hermano? ¿Por qué queremos que todo sea tan perfecto? No, es que a mí no me hablen. Si no es así, no me gusta. ¿Cuántos son así aquí? Levanten la mano. Pablo tuvo que aprender a conformarse cualquiera que fuera su situación. En Filipenses 4:10, Pablo dice algo interesante. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. O sea, estaba esperando que sucediera esto. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Oiga, mano, me tocó aguantar hambre. La tuve mala, me trataron mal y ustedes ni se dejaron ver. Pero doy gracias a Dios. Doy gloria a Dios que se acordaron otra vez de mí. Ah, qué agradecido, qué actitud tan diferente a la de Jonás. Qué actitud tan diferente a la suya y a la mía, ¿sí o no? Qué bueno que se han puesto vuestro cuidado de mí, han revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, él entendía que había gente que le quería ayudar, pero lastimosamente no se podía. Y en ese tiempo no es que decía, oye Pablo, ¿cómo está la cosa ahí? No, pues imagínese, me acabó el aceite. No, ningún problema, Pablo, espere, yo le pongo un switch. Yo le switch ahí para el aceite, mano. No, eran días de montar en burro, mano. Y nosotros, no manda ni un switch. No, así no puede ser. Cuando vienen las dificultades, especialmente por causa de la desobediencia. ¿Cuántos son desobedientes aquí? ¿Cómo reacciona usted? ¿Con enojo como Jonás? ¿O con el contentamiento de Pablo? ¿Cuántos aquí? Yo sé que les va a parecer un poco ridícula la pregunta, pero les puedo preguntar, de verdad tengo ganas de preguntarles esto. ¿Cuántos de aquí están enojados con Dios en la actualidad? Porque lo ha puesto en una situación incómoda. No, todos son santos, qué bueno. ¿Sabe? Si usted está pasando por una situación incómoda en su vida, y usted dice, Dios, pero ¿cómo es que me está pasando esto a mí? Que no sé qué, yo no aguanto esto. Pues si usted está en esa actitud, hermano, pídale a Dios que cambie su actitud. Y que usted aprenda a darle gracias a Dios aún por lo desagradable. Porque a veces en las cosas difíciles es cuando realmente aflora la virtud de los grandes hombres. Amén. Efesios 5:20 dice que demos dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay una gran necesidad, mis amados hermanos, de estar agradecidos. ¿Quieren estar agradecidos con Dios hoy? Amén. Amén, gloria a Dios. Versículo 10. Y dijo Jehová a este señor Jonás, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste,
ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. A ver, Jonasito, ¿no fui yo quien la hizo? ¿No soy yo el creador también de los ninivitas? ¿Acaso te crees tú con derecho de negarle la bendición a otro? Y yo les pregunto a ustedes, ¿tenemos nosotros? Algunos dirán, voy a terminar la primera frase, ¿tenemos nosotros derecho a negarle la bendición a otro? ¿Ustedes lo están haciendo? ¿No? ¿Seguro que no? Si nosotros no tenemos el derecho a negarle la bendición a otro, entonces mi pregunta es, ¿por qué no predican el evangelio en su casa? ¿Por qué no predican el evangelio en su barrio, a sus vecinos? ¿Por qué no le predican el evangelio a todo aquel que encuentran en la calle? Porque pasan derecho de la gente que está en necesidad, peor que los ninivitas. El viernes veíamos el video del que hacía referencia el hermano Roberto al inicio, y vemos que hay gente que cuando le preguntan, ¿qué crees que Dios puede hacer para salvar tu alma? ¿Sabe qué dicen? Yo no sé. Y eso, no me quiero poner dramático, pero les voy a decir algo de verdad. Yo estuve viendo antes de mostrarles a ustedes ese video, obviamente yo lo estudié para poderlo presentar aquí. Y si hay algo que realmente hizo doler mi corazón fue ver a personas llenas de vida, jóvenes, con una vida humanamente, wow, envidiable, en una universidad, buscando ya un máster en muchos conocimientos, pero desconociendo el camino a la vida eterna. Y usted y yo tenemos vida en nuestra boca. Usted y yo tenemos un tesoro que entregar. Usted y yo somos utensilios en la mano de Dios para resucitar muertos por toda parte donde caminemos. La pregunta es, ¿estamos nosotros también negándole a otros el grandísimo privilegio de conocer a Cristo? ¿Somos o no responsables de este llamado? ¿O vamos a hacerlo de Jonás? Nos importa poco los demás, yo solamente le predico a los que a mí me caen bien. Eso es lo que estaba haciendo Jonás. Y por eso el Señor le pregunta, ¿te enojas tanto por una calabacera? ¿Te enojas tanto por cosas superficiales? ¿Te enojas tanto porque no te tienen servida la comida al llegar? ¿Te enojas tanto porque no alcanzas a comprarte el automóvil que quieres? ¿O te enojas tanto porque no te puedes comprar determinada cosa? ¿Te enojas tanto porque a veces no alcanza el dinero? ¿O te enojas tanto porque no se hace tu voluntad en todo lo que tú quieras? ¿Cuántos de nosotros tenemos que reconocer hoy que debemos cambiar nuestro carácter? ¿Y cuántos reconocemos que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas? Yo quiero que usted invite al Espíritu Santo en este día. Yo quiero que usted se rinda al Espíritu de Dios. Quiero pedirle en el nombre de Jesús que entienda que usted no tiene más derechos que ningún otro. Que usted debe admitir la necesidad imperiosa de Dios gobernando su vida. Amén. ¿No fui yo quien la hice? ¿No soy yo el creador de los ninivitas, Jonás? Versículo 11, y estamos terminando, para que no me miren como Jonás enojado. Y dice el versículo 11, ¿y no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. ¿A qué se refería el Señor? ¿Qué es lo que le decía a Jonás? ¿No te das cuenta, Jonás cabezón, que allá hay por lo menos 120,000 niños pequeños? Nínive era una gran ciudad en ese tiempo de más o menos 600,000 habitantes. Él estaba haciendo cuenta, le estaba trayendo frente a su propia presencia. Estaba queriendo cambiar la mentalidad de Jonás, diciéndole, incluso ahí hay niños pequeños que todavía no disciernen si de su mano derecha o de su mano izquierda.
Estaba hablando de los pequeños de esa ciudad. ¿No tienes tú misericordia de los pequeños de esa ciudad, Jonás? ¿No puedes pensar siquiera un momento en ellos? ¿Cómo así te enojas por una calabacera? Pero te importan poco 120,000 niños y todas esas familias. Cuando los hombres, hermanos, estamos ciegos, cuando los hombres estamos encendidos, cuando nos sale humo por los oídos, ¿sabe una cosa? Nos importa poco incluso nuestros propios hijos. Y yo le digo esto, por causa de un momento de ira, por causa de un momento de rabia, algunas veces hogares han quedado totalmente destruidos y las víctimas son esos pequeños niños que después están caminando por ahí, solos, abandonados, sin sus padres, o con su padre o con su madre, pero sobre todo sin una guía y también con total ausencia de la palabra de Dios en su vida. Qué triste es cuando nosotros nos dejamos llevar por la ira. Qué triste es cuando nosotros ni siquiera pensamos en nuestras propias personas cercanas. Y eso se lo digo por mi propia vida. Algunas veces siento que soy demasiado duro con mis hijas. No es no. Y algunas veces pues toca. Pero algunas veces no me he pasado. Yo no sé si usted puede reconocer eso también en su vida. Algunas veces nos pasamos. Tal vez hemos hecho demasiado daño con nuestra arrogancia, con nuestro carácter intempestivo, con nuestra ira, con nuestra forma de tratar a los demás, simple y llanamente porque decimos, es que yo soy así, mi papá era así, mi abuelito era así, y yo no voy a cambiar. Nos creemos mejor o superiores a los demás porque tenemos un carácter fuerte. Algunos llegan a decir eso. Es que soy de carácter fuerte, a mí me tienen que entender así. No, cabezón, usted es el que tiene que cambiar. Porque a veces generalmente le echamos la culpa a los demás. ¿Sí ve? Ustedes me hicieron enojar. ¿Cuántos han dicho eso? No hagan esas cosas, siempre me hacen enojar a mí. A la mujer, mire, ya saben. Y hablamos japonés ahí. Por favor, mis amados, necesitamos realmente en este día rendir nuestra voluntad a Dios. La escritura dice incluso en la última frase, después de hablar de los 120,000, ahora sabemos que niños, dice, y animales. ¿Sabe? A Dios no se le escapan ni los animales. ¿Y sabe por qué? Porque los animales son parte de la creación que Él ama. Amén. Él ama incluso todo animal. No estoy hablando de ninguno de ustedes. Ni de mí tampoco. Estoy diciendo algo que la palabra del Señor dice. El Señor le está, mire lo que Dios está haciendo. Dice, no piensas en esos 120,000. Y muchos animales hay ahí. Todos ellos van a ser destruidos. Todos sin excepción van a ser destruidos. ¿Quieres eso, Jonás? No dice nada más. Y creo que el silencio de Jonás, incluso en esta carta, nos habla de que este hombre pudo entrar en razón, a pesar de ser tan terco. Mira, no importa cuán terca usted crea que puede ser. Si hoy rinde su vida al Señor, si rinde su carácter a Dios, seguramente que Dios obrará. ¿Cuántos quieren entregar su carácter al Señor en esta mañana? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, yo reconozco que en mis fuerzas me he equivocado muchas veces? ¿Cuántos pueden decirle, Señor, saca de mí esto? Saca de mí esto que es un flagelo para mi vida, para las personas que digo amar, para aquellos que me rodean. Yo soy dañino para ellos. Yo soy alguien que hace daño con mi carácter. No quiero hacerlo más, Señor. Que no tenga yo ese mismo espíritu que había en Jonás. Líbrame, Señor, de ser tan terco, de enojarme por cosas que no merecen ser tenidas en cuenta. ¿Quieren ustedes por un momento orar a Dios y pedirle que les ayude?
¿Cuántos creen que tienen necesidad de eso? El que tenga necesidad de que Dios ayude en su carácter, por favor, póngase en pie y oramos. Quiero pedirle que no